Bien, el día de hoy tenemos un tema, estamos en la sesión número 15. La actividad de hoy es el tema del balance constructivo. Como siempre, nosotros antes de empezar la clase tenemos un momento de reflexión que nos permita no solamente tener una buena formación académica, sino tener una formación como personas. Para ello voy a compartirles a ustedes un pequeño video que nos permita escuchar y analizar y luego reflexionar sobre algunos aspectos que tienen que ver con nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Voy a compartirles a ustedes. Por favor, me informan si están viendo la pantalla, si me pueden confirmar. Sí, profesor. Gracias. La píldora mágica. Se suele creer que la voluntad depende en mayor parte de factores biológicos. Es más, en la comunidad científica se creyó esto durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora se piensa que los factores biológicos pueden no ser tan importantes como creímos alguna vez. En lugar de ser responsables de un 70% de nuestra voluntad durante el día, probablemente sean responsables de un 30%. Puede que lo que sucede en nuestra mente juegue un papel mucho más importante en lo que concierne a nuestros niveles de voluntad. Y ese es el tema de hoy, los 5 factores psicológicos que te ayudarán a estar más motivado y que aumentarán tu fuerza de voluntad. El primero es algo llamado fragmentación. Uno de los mejores ejemplos de esto viene de uno de los mejores magos del mundo, David Blaine. Blaine es conocido por sus actos de resistencia. Una vez pasó 63 horas encerrado en un bloque de hielo. ¿Puedes imaginarte la fuerza de voluntad que esto requirió? Blaine logró hacer esto usando la fragmentación para crear un suministro constante de fuerza de voluntad. La fragmentación consiste en tomar una tarea grande y dividirla en muy pequeñas partes. Blaine, en lugar de concentrarse en el total de horas que quería permanecer en este bloque de hielo, que eran al menos 60 horas, fragmentó el tiempo en partes de 1 hora. Se decía, bueno, solo necesito permanecer 1 hora más, una y otra vez. Esto funciona porque nuestra mente está diseñada para ser tan eficiente como sea posible en términos de fuerza de voluntad para poder conservar la energía. En realidad, todos tenemos una cantidad casi ilimitada de voluntad, pero todos llegamos a un punto en que nuestro cerebro dice, no, ya usaste suficiente, es todo lo que tendrás por hoy. Así que cuando te enfrentas a una tarea muy grande, tu cerebro dice, no, no podemos hacer esta tarea, es demasiado grande, no tenemos suficiente fuerza de voluntad. Pero al aplicar la fragmentación pones tu atención en una parte a la vez y tu mente dice, oye, ¿sabes? Podemos hacerlo. Aquí tienes un poco más de voluntad. Es por esto que para crear hábitos debemos poner la vara baja en cuanto a la cantidad de trabajo mínimo que debemos hacer. Así básicamente estamos usando la fragmentación para tener un poco más de fuerza de voluntad, solo lo necesario para obligarnos a mantener nuestros hábitos. ¿Cómo podemos usar esto en nuestra vida diaria? Bueno, en vez de decirte que debes terminar ese texto de 5 hojas en este momento, tendrás más voluntad, te sentirás más motivado y serás más productivo si te dices vas a terminar un párrafo a la vez. Además de eso, la fragmentación aumenta el nivel de seguridad que tenemos. La seguridad es el segundo factor psicológico que influye en nuestros niveles de voluntad. Mientras más seguro te sientas con una tarea, necesitarás menos fuerza de voluntad. Digamos que la tarea es perder 10 kilos. Si le preguntara a cualquier persona en la calle cuán seguros están de que podrían lograrlo, la mayoría de las personas dirían que no tanto. Sin embargo, si usamos la fragmentación y dividimos esta tarea en partes de medio kilo, la mayoría diría, sí, puedo hacerlo. La seguridad tiene que ver con los pequeños logros. Al prestar atención a estos pequeños logros, te sentirás cada vez más seguro con tu meta final. Empezarás a creer que sí puedes lograrlo. Una buena manera de ganar más seguridad usando pequeños logros es registrar tu progreso. Por ejemplo, si quieres perder peso, puede ser muy útil descargar una aplicación como MyFitnessPal, que te permitirá medir tu progreso al registrar tu peso e ir viendo cómo disminuye lentamente. Esto aumentará tu seguridad y necesitarás menos fuerza de voluntad para seguir yendo al gimnasio o seguir con tu dieta. La tercera manera en que puedes aumentar tus niveles de voluntad es cambiar la manera en que vemos la voluntad en sí. Según un estudio realizado en 2010 por el profesor Job B., la manera en que percibimos la voluntad puede afectar en gran medida sus niveles. Por ejemplo, si crees que la voluntad es limitada, perderás voluntad mucho más rápido que alguien que crea que la voluntad es ilimitada. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, dejemos en claro la verdad sobre la voluntad de una vez.
La verdad del asunto es que nuestros niveles de voluntad exceden por mucho la cantidad que usamos en el día, solo que a nuestra mente le gusta ponerle límites. Pero el conocimiento es poder, y si aprendes más sobre cómo funciona la voluntad, lograrás tener un mejor manejo de ella que cualquier otra persona. Creo firmemente que si conoces más sobre la fuerza de voluntad, puedes tener más control sobre ella y acceder a cantidades ilimitadas. Y la verdad es que solo adoptar esta creencia te traerá más fuerza de voluntad a la larga. La cuarta manera en que podemos modificar nuestros niveles de voluntad es cambiando nuestra identidad. Cuando tu identidad está alineada con tus metas y los hábitos que intentas construir, la cantidad de voluntad que necesitas para mantenerlos disminuye. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo cambiamos nuestra identidad? La manera de hacer esto es siendo muy cuidadoso con nuestro lenguaje. El cómo decimos las cosas afecta el cómo nos vemos. Por ejemplo, si me surge una fuerte necesidad de fumar, en vez de pensar, no puedo fumar, me prometí a mí mismo que iba a dejarlo, debería pensar, no soy un fumador. En el primer pensamiento nos seguimos identificando como alguien que fuma y que intenta dejarlo, mientras que en el segundo caso nos identificamos como alguien que no fuma. Y con el tiempo empezarás a creer esta nueva identidad, lo que terminará reduciendo la cantidad de voluntad que necesitas para mantener ese hábito. Otro buen truco para tener en mente es reemplazar palabras como no puedo, tengo que o debo con quiero. Los tres primeros casos son frases que usarías si aún te identificaras con la versión de ti que intentas cambiar. Pero si usas la palabra quiero, estás siendo coherente con tu nueva identidad. La quinta y última manera en que podemos modificar nuestra voluntad con nuestra mente es con lo que se llama pensamientos de alto nivel. En un estudio realizado en 2006 por el profesor Fujita, se encontró que las personas que tienen pensamientos de alto nivel tienen un nivel de voluntad mucho más alto durante el día que aquellas personas con pensamientos de bajo nivel. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los pensamientos de bajo nivel son cuando piensas a corto plazo y piensas en lo específico. Piensas en cómo lograrás ir al gimnasio, piensas en cómo lograrás perder peso, piensas en qué clase de alimentos comerás. Los pensamientos de alto nivel son cuando piensas en ideas más generales y a largo plazo. Cuando piensas en por qué vas al gimnasio, cuando piensas en por qué quieres perder peso, cuando piensas en por qué quieres cambiar tu dieta. No hay nada malo con los pensamientos de bajo nivel porque los necesitamos para hacer planes. No puedes hacer la cena a menos que pienses en qué vas a cocinar, pero es mejor pasar más tiempo con pensamientos de alto nivel. Estos pensamientos crean un sentido, un propósito. Si piensas lo suficiente en por qué quieres cambiar tu dieta, empezarás a creer que cambiar tu dieta es lo mejor para ti. Un ejercicio genial que quiero recomendar es tomar un hábito que quieran adoptar y escribir una página entera con las razones por las que quieren adoptar ese hábito. Para resumir, hay 5 trucos muy poderosos para aumentar tu voluntad y estar más motivado que consisten en cambiar la forma en que piensas. El primero es la fragmentación, fragmentar un objetivo grande en tareas pequeñas. El segundo es aumentar tu seguridad para que empieces a creer que realmente puedes alcanzar tus metas. El tercero es cambiar la forma en que percibes la voluntad. Debes creer que puedes acceder a una fuente ilimitada de voluntad al estudiar cómo funciona y poniéndolo en práctica. El cuarto es cambiar tu identidad. Es más fácil dejar de fumar si no te identificas como un fumador. Y el quinto es pasar más tiempo con pensamientos de alto nivel. Y para dejar en claro, los factores biológicos también son muy importantes. Será muy difícil que mantengas tus hábitos si no duermes lo suficiente. Pero según los estudios, los factores psicológicos son más importantes. Eso es todo, chicos. Sigan sintonizados. Bien, hemos visto algo que muchas veces tiene que ver con nuestra actuación en todos los aspectos de la vida, ¿no? ¿Alguien quisiera reflexionar sobre el video, por favor? ¿Alguno de ustedes, alumnos? Hemos visto un video en el cual nos ayuda a poder mm, implementar en nuestro quehacer diario, en las tareas que tenemos, ¿no? Donde, por ejemplo, las tareas más complejas, que muchas veces nos crea problemas, a veces de decaimiento de la voluntad de realizarlas, una de las técnicas que nos está señalando, por ejemplo, es la fragmentación. Mejor dicho, una tarea compleja, dividirla en pequeñas tareas o grupo de subtareas que nos permita precisamente lograr finalmente cumplir con la tarea compleja, ¿no? Aquella que más nos demanda tiempo o la que más nos demanda esfuerzo. Entonces, eh, es necesario, pues, a veces dotarnos de algunas técnicas que nos permitan
ir avanzando en el transcurso del desarrollo de nuestras actividades, que nos permitan reforzar precisamente lo que tenemos, ese potencial, ¿no? Nos dice que la voluntad es un potencial que tenemos todos, pero muchas veces tenemos que educar la forma como realizamos las cosas. Bien, si alguien quisiera participar, si no, vamos a pasar ya al tema que nos ha convocado el día de hoy. Sí, profesor, yo quisiera tratar un poco más sobre el video. Sí, en realidad que este video nos ayuda cada inicio de nuestras clases, ¿no? Lo tenemos con usted, estas reflexiones y con el resto también de profesores. Es muy bueno porque en realidad que nos hace reflexionar, ¿no? Sabemos de que todos nosotros que estamos aquí presentes, de una u otra manera, hay dificultades, ¿no? Para poder resolver el día a día, ¿no? De cada uno de nosotros con uno y con otros casos. Le hablo como alumna, ¿no? Las dificultades a veces se nos presentan a nosotros, por ejemplo, ¿no? Se nos ha presentado por este medio de hacernos virtualmente, ¿no? Así como ustedes también como profesor, ¿no? Como profesores que están aquí presentes, mis compañeros, ¿no? Pero lo primero, como siempre lo he mencionado yo, es tenerlo primero a Dios, ¿no? Para que nos dé la fuerza y para poder tener y poner todo lo que hoy día nos ha mostrado este video, ¿no? Tener la fuerza de voluntad, la confianza, ¿no? Tener la identidad, ¿no? De querer nosotros ser mejores y a pesar de las circunstancias, seguir adelante para que mañana más tarde nuestra meta sea lo que todos queremos acá, mis compañeros, ¿no? Ser unos profesionales y ustedes como profesores sacar a buenos profesionales, ¿no? En realidad que me ha enseñado mucho esta reflexión, me ha enseñado mucho, me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Y nada, mis compañeros, decirles de que sigamos hacia adelante por más dificultades que se nos pongan en el camino, a veces el internet se nos corta, se nos paga. Gracias, Rosario. Si alguien más quisiera participar. Bien, vamos a entonces empezar con la clase de hoy. Voy a compartirles los materiales que tienen que ver con el tema de hoy. Bien, el tema de hoy, como habíamos dicho al inicio, es el balance constructivo, ¿no? A ver. Lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, por ejemplo, es un balance de comprobación, ¿no? En el balance de comprobación, tanto en el sector privado como en el sector público, es una herramienta que nos permite finalmente lograr sacar lo que se llaman los estados financieros, mejor dicho, la información financiera, para que ya sea quienes les compete a la alta gerencia de la entidad pública, así como la entidad privada, pero en este caso la entidad pública, pueda tomar las decisiones pertinentes para continuar con la gestión. El balance de comprobación es, como ustedes ven acá en pantalla, ¿no? Es prácticamente la herramienta que nos va a permitir hacer este otro cuadro que se llama balance constructivo, que no es otra cosa más que simplemente hacer una clasificación de todos los datos que ya tenemos en el balance de comprobación y trasladarlo a una zona dentro del cuadro donde vamos a registrar las cuentas que tienen que ver con las cuentas patrimoniales, las cuentas de resultados y las cuentas presupuestales, ¿no? Es una especie de clasificación ya para poder finalmente, luego de lograr construir este balance constructivo, elaborar precisamente los estados financieros. Para ello vamos a desarrollar un caso práctico que nos permita observar y ver cómo es que se realiza el procedimiento de lograr un balance constructivo, ¿ya?
Aquí estoy compartiendo el Excel. Por favor, me pueden confirmar si es que se está viendo en la pantalla. Sí, Sí, se ve, profesor. profesor. Ok. Este es el cuadro del balance constructivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las primeras columnas, en la primera columna están los códigos de las cuentas, ¿no? Las cuentas patrimoniales, llamada también cuentas de balance, en color amarillo, como ustedes observan. Aquí en el color amarillo sí, el color amarillo. Y aquí en el color verde, por ejemplo, están las cuentas de gestión. ¿Ya? Aquí en el color verde están las cuentas de gestión, ¿no? Las primeras, por ejemplo, las primeras cuentas son las cuentas de activo, pasivo y de patrimonio. Las otras cuentas son, por ejemplo, de ingresos. Aquí está el código 4. De lo del código 5 son las cuentas de gastos. Y en la parte inferior vamos a tener, por ejemplo, las cuentas de presupuesto con el elemento 8. Y mucho más abajo, al final, ya tenemos las cuentas de orden, ¿no? En realidad, esta información se ha pasado del balance de comprobación, que ustedes observan acá, ¿no? Este es el balance de comprobación que hemos visto ya en la clase anterior. Y con estos datos vamos a elaborar el balance constructivo. Siempre el balance constructivo va a tener primero, aparte de la información nominal y de los códigos de cuentas, mejor dicho, las cuentas, el nombre de las cuentas, va a tener, por ejemplo, las columnas de los asientos de referencia a reapertura, ¿no? O sea, cómo se inicia una gestión en la entidad pública, entendiendo el registro que se hace contablemente y que se ha creado o se ha terminado con estos saldos, ¿no? En la gestión anterior, en el año anterior. Y para el año actual se consideran las cuentas de reapertura, ¿no? Que vienen a ser aquellas cuentas que son básicamente las cuentas de patrimoniales o cuentas de balance, ¿no? En las otras columnas, en la tercera y cuarta columna, ya tenemos el movimiento acumulado, donde incluye los saldos de reapertura, más lo ingresado y lo egresado prácticamente de el periodo que se está contabilizando, ¿no? O sea, el periodo actual. O sea, lo anterior más lo actual nos va a dar el movimiento acumulado. Igualmente, tenemos saldos que tienen que ver con las cuentas patrimoniales, saldos que tienen que ver con las cuentas de gestión, ¿no? Lo amarillo es patrimonial, lo verde de gestión, lo que es rosado, más o menos rosado, el color rosado, son cuentas de presupuesto, y las celestes claros son cuentas de orden, ¿no? Cuentas de orden. De esto nosotros vamos a obtener los saldos, ¿no? Donde va a haber un saldo, hay columna de saldo deudor y columna de saldo acreedor. Como ustedes saben, los saldos se obtienen de la diferencia entre el debe y el haber, o en su defecto entre el haber y el debe, en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 16.000 soles, ¿ya? O unidades monetarias, donde hemos tenido que restar 20.000 menos 4.000, son 16.000 soles, ¿no? 49.500 menos 4.000 son 45.500. O sea, los saldos vienen a ser la diferencia existente entre el debe y el haber, ¿no? Entre el debe y el haber, ¿no? Y así hemos ido determinando estos saldos, como lo hemos hecho en el balance también de comprobación.
y llegamos aquí. ¿No? Muy bien, una vez que tenemos acá, nos pasamos a la columna de ajustes y regularizaciones patrimoniales. ¿Qué ajuste vamos a hacer? Uno de los ajustes que debemos hacer, por ejemplo, es de que en la cuenta Hacienda Nacional Adicional, ¿no?, que tiene, por ejemplo, un saldo acreedor en este caso de 10.000 soles, este saldo debe pasar a la cuenta Hacienda Nacional, de la 3201 a la 3101. Entonces, el primer ajuste que tenemos que hacer es aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo ajustamos? Si este saldo es acreedor, lo que hacemos en la columna, este monto lo ponemos en el debe de la cuenta 32.1, Hacienda Nacional Adicional, y en el haber ponemos también el monto de 10.000 de la cuenta Hacienda Nacional. O sea, estamos trasladando 10.000 de la cuenta 32.1 a la cuenta 3101. 10.000, ¿no? Es el ajuste que se hace. Luego, una vez que ya hemos hecho los ajustes en esta columna, vamos a registrar ya en las siguientes columnas los saldos ajustados. Como no hemos hecho ajustes más que este ajuste de en estas dos cuentas, los demás saldos van a ser trasladados con sus mismos montos. Por ejemplo, aquí, en la cuenta 101, que es quedó el saldo con 16.000, la cuenta 1201 quedó con 45.500, y así vamos trasladando toda la parte que tiene que ver con el activo, las cuentas de código 1 o elemento 1. Luego vemos lo del pasivo, por ejemplo, la depreciación, que es una cuenta regularizadora del activo, pero que se comporta como si fuera un pasivo, ¿no? Luego tenemos aquí, por ejemplo, aquí en la cuenta de pasivo, por ejemplo, en esta parte de acá, no tenemos saldos. ¿Por qué? Porque estas cuentas se han cerrado, mejor dicho, se han saldado, su saldo es 0. Entonces, lo dejamos en blanco. Seguimos con las siguientes cuentas. Aquí, por ejemplo, en la cuenta ya de patrimonio, tenemos un saldo acreedor de 90.000 y hemos hecho prácticamente un incremento de 10.000 al hacer el ajuste, ¿no? Entonces sumamos, el acreedor con el acreedor se va a sumar, ¿no? Si estos 10.000, por ejemplo, estuvieran a la izquierda, entonces el acreedor con el deudor tendrían que restarse y el saldo ajustado quedaría en la posición del monto mayor. En este caso, por ejemplo, 90.000 más 10.000, como es suma, no va a haber ningún problema, quedan en la misma posición. Entonces serían 100.000. Aquí, por ejemplo, el acreedor con el deudor es la misma cantidad, entonces se restan, ¿no? 10.000 menos 10.000, 0. Se pone 0 o lo dejamos en blanco, no hay ningún problema. Seguimos pasando entonces los saldos ajustados. Una vez que hemos pasado las cuentas que tienen que ver con las llamadas cuentas patrimoniales, vamos a las cuentas de gestión. Entonces, primero pasamos
saldo de los ingresos, ¿no? Con el elemento 4. Luego pasamos a cuenta de gastos o egresos, que son del elemento 5. Muy bien. Como verán aquí, ya hemos pasado todos los saldos. Bien, miren, hemos pasado todos los saldos. Ahora, la sumatoria que ustedes ven acá, por ejemplo, en saldos ajustados, el deudor con el acreedor tienen que ser iguales. Y eso nos indica que los saldos han sido trasladados de forma correcta. 216.592 al deudor y 216.592 al acreedor. Bien. Ahora vamos a ver en la parte que corresponde a las cuentas presupuestales. También tenemos que trasladar los saldos. De 115.000, 11.000 como deudor, 259.428 y seguimos pasando. Muy bien. Igualmente aquí la suma tanto de la columna deudora como la columna acreedora dan 330.000 para ambos lados. En el caso de las cuentas de orden, normalmente las cuentas de orden van a ser cerradas. Van a ser cerradas y no habría que pasar ningún saldo, o saldo quedarían 0. Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. No, profesor. Todo Bien. claro, profesor. Continuamos. Una vez que ya tenemos, miren, en estas dos columnas, los saldos ajustados, ya podemos distribuir, ¿no? Los saldos de estas cuentas podemos distribuir quienes pertenecen a las cuentas patrimoniales, quienes pertenecen a las cuentas de resultados y quienes pertenecerían a las cuentas de presupuestos, ¿no? En el caso de las cuentas patrimoniales vamos a pasar las cuentas de activo. Primero, pasamos acá, miren, todas estas cuentas. Luego la de pasivo. La cuenta de patrimonio. Y la cuenta de Hacienda Nacional. Ahí tenemos todo esto, ya son las cuentas patrimoniales. Ojo, miren, todo esto que está pintado de amarillo pertenece a las cuentas patrimoniales. Ya. Bien, al final las columnas se suman, ¿no? Se suman, tanto la columna de activo como la columna de pasivo y patrimonio, y luego se establece la diferencia.
Por ejemplo, aquí en la columna de activo tenemos 153.800, en la columna de pasivo y patrimonio tenemos 152.662. Y aquí en la columna de pasivo y patrimonio establecemos la diferencia. O sea, restamos 153.800 menos 152.662 y vamos a obtener una diferencia de 1.138. Esta es una diferencia positiva, ¿por qué? Porque el activo va a ser mayor que el pasivo y el patrimonio. Entonces vamos a tener aquí lo que se llama un superávit, o que en términos de la empresa privada sería un resultado, ¿no?, del ejercicio. Bien, una vez que hemos hecho ya las cuentas patrimoniales, ya las hemos pasado, ahora vamos a la cuenta de gestión. Igualmente, primero empezamos con los ingresos. Luego con los gastos, la cuenta elemento 5. Ingresos son elemento 4, ¿no? Gastos, elemento 5. Entonces, trasladamos todas estas cantidades, ¿no? Igualmente, al finalizar, vamos a ver de que los ingresos son mayores que los gastos. En este caso, por ejemplo, 63.930 menos 62.792 nos da un valor de 1.138. Como verán, hay una coincidencia entre lo que arroja el resultado de las cuentas de gestión y de las cuentas patrimoniales. Esto nos da ya un indicador de que el procedimiento de elaboración del balance constructivo, ¿no?, estamos haciéndolo de manera correcta, ¿no? Y además también coincide con el balance de comprobación, ¿no? Observen ustedes acá, también el monto es 1.138 como resultado, ¿no? Entonces, esta es la parte de gestión, ¿no?, y resultados. Luego, finalmente, vamos a la parte de los saldos presupuestarios, ¿no? Trasladamos en sus columnas de los saldos ajustados los montos que ya están determinados. Bien. Una vez que hemos trasladado esto, también vemos que tanto la columna deudora como acreedora se ha balanceado, ¿no? Y nos da un indicador de que el procedimiento de elaboración del balance constructivo ha sido de la manera correcta. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, profesor. ¿Sí? ¿Cómo dijo, profesor? Y si tienen alguna pregunta hasta aquí, en la elaboración de esta herramienta, del balance constructivo. Sí se entendía, profesor. Muy bien. Ustedes, ya pasando ya a la parte de la tarea que ustedes van a realizar,
ustedes van a elaborar, por ejemplo, este es el balance de comprobación que está considerada en la tarea número 15. Entonces, a partir de este balance de comprobación, lo que van a hacer ustedes es elaborar este balance constructivo. Por supuesto, son saldos diferentes, pero la mecánica, como ustedes ven, va a ser la misma. También se les va a compartir la grabación del video a través del canal de YouTube. Se le va a compartir el enlace y el archivo también de este balance constructivo que hemos hecho en clase. Bien. Si no hubiera ninguna pregunta, jóvenes, esta es la clase de hoy y espero que haya sido de su provecho. Ok, profesor. Profesor, ¿esta tarea es para resolver ahorita, para las 6? La tarea está durante la semana, en los plazos que están establecidos en la plataforma. Ya. Ya, profesor. Profesor Carlos, profesora Inés, si no hubiera alguna pregunta o algo por el estilo que quisieran compartir. De mi parte todo claro, profesor Julio. Muy amable, gracias. Sí, gracias, profesor Julio. Gracias por habernos permitido estar con ustedes en esta tarde. Gracias a los jóvenes también. Solamente quisiera yo recalcar con las señoritas y el joven presente, los estudiantes, de que ya solamente nos faltan 2 semanas para culminar el semestre académico. Solamente instarles, jóvenes, de que por favor puedan ustedes cumplir con todas las tareas de todas las unidades didácticas que ustedes están llevando para no tener dificultades y culminar satisfactoriamente este semestre académico 2021-2, ¿no? Y espero que, bueno, que así sea, para que no, como lo vuelvo a repetir, no tengan dificultades, jóvenes. Si estamos en esta supervisión es para poder obtener las mejoras, ¿no? De repente, observando, viendo de que quizás hay alguna dificultad, pues hay que hacer las mejoras para lo sucesivo, ¿no? O sea, para el siguiente año académico. Gracias una vez más, profesor Julio, y jóvenes estudiantes, y también al profesor Carlos aquí presente. Gracias. A cuidarnos de esta pandemia, jóvenes, por favor. Muy bien. Si no hubiera otro aspecto que analizar, entonces damos por concluida la clase de hoy y les agradezco por su participación. Muchas gracias, profesor Carlos, gracias, profesora Inés, gracias, estimados alumnos. Nos estamos viendo la próxima semana. Ok, profesor. Hasta luego, profesor Carlos, profesora Inés, compañeros. Muy bonita la clase de hoy. Me quedó Buenas claro. tardes, estimados. Buenas Muchas tardes. luego. Cuídense A cuidarnos, mucho, por favor. bendiciones, a Hasta cuidarnos. luego, profesor. Hasta luego, profesor Inés, profesor Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Profesor Julio, Sí, y se dígame. fueron, ¿no? Sí, sí. Ya. Profesor, este es para el día lunes la tarea. Bueno, no, pues el lunes muy cerca. Ya. Háganlo con tiempo. No se olvide de mandarnos así esta grabación que nos ha explicado, Sí, sí, por favor, para no que se preocupen. ¿Ya? Solamente yo les pido que ya nos queda 2 semanas y traten de ponerse al día. Lamentablemente, un ratito.